Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a los hermanos del norte, centro y Sudamérica. Gracias por todos sus correos. Les damos la bienvenida a este podcast. A petición de los hermanos de Guatemala, hoy abordaremos un tema que no es cómodo, pero es necesario. Es un tema que muchas familias han escondido durante años, incluso durante décadas. Este tema ha sido silenciado por muchos por vergüenza, por dolor, por miedo o por ignorancia espiritual. El tema de hoy es el incesto y sus consecuencias en la vida personal, familiar y generacional. Este no es un tema para morbo, no es un tema para el juicio humano, porque nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar, solo Dios. Este tema es para dar luz de Dios que ilumine vidas, porque donde entra la luz de nuestro Señor Jesucristo, la oscuridad pierde poder. Amén. Y antes de comenzar, necesito establecer algo con claridad. Este mensaje no busca condenar a nadie, como ya lo hemos mencionado. Nuestra meta es tratar la verdad, y la verdad, cuando es recibida en el espíritu correcto, no destruye y sí sana. Empecemos por ver cuál es la gravedad del incesto. Para entender el incesto, debemos de verlo desde la perspectiva cristiana, bíblica. Debemos regresar al diseño original de Dios para la familia. La familia no es un invento humano, no es una construcción cultural, es una institución divina establecida para reflejar el orden, identidad y protección. En el libro de Levítico, capítulo 18, Dios establece límites claros sobre la relación familiar. Ahí se define lo que significa descubrir la desnudez, una expresión que en hebreo original implica violar la intimidad, romper límites sagrados y transgredir el orden establecido. El incesto no es simplemente una falta moral, es una distorsión del diseño de Dios en la familia. Es cuando lo que Dios creó como protección se convierte en un espacio de daño. Y la Biblia no minimiza esto, lo trata con seriedad, porque el daño no es superficial, es profundo y generacional. La Biblia nos enseña que hay una dimensión espiritual. El incesto se refiere a relaciones sexuales entre personas que, según la ley moral de Dios, no debe unirse de esa manera, debido a su vínculo familiar cercano. La palabra que se usa en la escritura para este tipo de transgresión incluye el concepto de abominación, algo que corrompe el orden moral. Pero aquí es importante aclarar algo. Cuando la Biblia usa este lenguaje fuerte, no lo hace para destruir vidas ni personas, sino para mostrar la gravedad del daño espiritual, emocional y social que este pecado produce. Dios no está atacando a personas, está defendiendo su diseño. Vamos a entrar a dos términos importantes. El primero es la desnudez. Significa una exposición íntima, vulnerable total, aquello que no debe de ser vulnerado fuera del orden divino. Y el contexto del incesto, esta palabra no es solo física, es la relación, habla de romper el límite protector entre lo sagrado y lo prohibido. La segunda palabra es abominación. Significa algo moralmente repulsivo ante Dios, como algo asqueroso, no por capricho divino, sino porque destruye lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Aquí necesitamos la corrección bíblica seria. En muchos contextos entendemos que los pecados familiares son maldiciones que se generan automáticamente, que se heredan y son como el ADN espiritual. La Biblia nos enseña eso, que es de manera mecánica. El pecado tiene consecuencias sociales. El pecado
deja heridas que afectan generaciones. El pecado puede crear patrones repetitivos, pero también enseña algo más fuerte. Cada persona es responsable delante de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, lo declara claramente: el Hijo no cargará el pecado del Padre, siempre y cuando se arrepienta y pide el auxilio a Dios. Muchas personas creen y están en una idea errada de que con este verso ya no existen maldiciones generacionales, pero las ataduras se heredan también. La pregunta sería, ¿por qué se repiten patrones en las familias? Esta es una pregunta clave. Si no es una maldición automática, ¿por qué vemos repetición de abusos en familias, traumas, de generación en generación, hasta la destrucción de familias? Hay múltiples respuestas a esto. Número 1, patrones aprendidos. Un niño no hereda el pecado en sí, pero sí aprende comportamientos, y como ya está heredada la atadura, los aviva. Si crece en un ambiente donde hay abuso, silencio, distorsión, eso se normaliza en su mente. El número 2 son heridas no sanadas. El dolor no tratado se transmite como una conducta que aceptan, ya sea golpes o maltratos. Una persona herida puede seguir hiriendo a los demás sin querer, porque así fue educado. Un niño golpeado se vuelve en un padre golpeador. Y el tercero es la estructura familiar destructiva, donde hay secretos, hay repetición, donde hay silencio, hay continuidad. Y muchos todavía dicen son secretos de familia. ¿Por qué? Porque es algo vergonzoso. El cuarto sería las decisiones personales. Cada generación también toma decisiones propias. Nadie solo es víctima del pasado. Pero existen consecuencias reales al incesto. Aquí debemos de hablar con seriedad pastoral. El incesto produce consecuencias profundas, emocionales, como confusión de identidad, vergüenza profunda, que las personas siempre se sienten menos ante los demás, dificultad para relacionarse con otro tipo de personas y una soledad profunda, que puedes estar al lado de 1000 gentes y al final del día te sientes solo. Y vamos a ver algunas psicológicas, como es el trauma complejo, distorsión de la percepción del cuerpo y problemas de confianza. Las personas que viven abusos desde niñez se vuelven en personas inseguras y algunos llenos de ansiedad porque no saben cómo controlar sus emociones, viven en un descontrol. Y espiritualmente vemos que hay sentimientos de culpa o condenación, y es cuando viene la confusión espiritual, en algunos casos opresión, si hay prácticas continuas de pecado en su entorno. Y en lo familiar, ciclos de silencio, secretos generacionales, como ya lo hemos comentado, de que son secretos de familia, y en la mayoría se refleja en las mujeres que no pueden tener una sola relación, relaciones rotas, donde las mujeres tienen una pareja y así como se enamoran, de repente se van y empiezan otra relación y otra relación, tienen un hijo de una persona y un hijo de otra y nunca son felices. Y mucha gente critica eso, pero no sabe lo que estas mujeres están sufriendo por dentro, tanto psicológicamente como espiritualmente. En algunos casos, donde hay relaciones entre familiares cercanos, biológicos, la ciencia observa mayor probabilidad de problemas genéticos, malformaciones, complicaciones hereditarias. Esto no es un castigo espiritual, es consecuencia biológica de romper el orden natural que Dios diseñó en el ser humano. Pero tenemos a un juez, a nuestro Señor Jesucristo, que por ese sacrificio en la cruz puede interrumpir todos estos ciclos. Ahora entramos al punto central del Evangelio. El mensaje no es solo un diagnóstico, es redención, es una renovación en tu cuerpo, alma y espíritu. En el libro de Gálatas se declara que Cristo nos redimió de toda maldición. Y la palabra redimir significa sacar completamente de la esclavitud. Esto es clave, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a parchar vidas, vino a ser nuevas criaturas. Nuestro Señor Jesucristo no mejora historias,
viene a cambiar tu historia. Nuestro Señor Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Amén. La pregunta sería, ¿por qué en algunas congregaciones hasta hoy en día siguen los problemas en los creyentes si nuestro Señor Jesucristo libera? Porque algunos siguen atrapados. La respuesta no está en la falta de poder de Dios, sino en la falta de apropiación. En primera, la mente no renovada. La persona es libre, pero piensa como esclava. En segundo lugar, serían las heridas no sanadas. La libertad espiritual no siempre elimina inmediatamente el trauma emocional. Se necesita enfrentarlo y en el nombre de Jesús perdonar y soltar todo aquello que nos hace daño. Y en tercer lugar, son patrones no confrontados. Lo que no se confronta, lo que no se arrepiente, lo que uno no renuncia, se vuelve a repetir. Por eso necesitamos una mente renovada. En Romanos nos enseña que la transformación ocurre por la renovación. Esto significa cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra identidad, cambiar esa percepción. No basta solo con orar, hay que pensar diferente. Por eso se necesita en este punto ser ministrado en liberación. Aquí debemos de ser equilibrados. En algunos casos puede haber necesidad de una administración más fuerte espiritual, especialmente cuando hay opresión profunda, un trauma o ataduras emocionales fuertes. Pero entendamos que la liberación es el principio hacia esa libertad. Y esta base la encontramos en Cristo cuando vino a liberar a los oprimidos. En estos casos sabemos que nuestro Señor Jesucristo todo lo quita, siempre y cuando se ministre sanidad en el alma. Renunciar a toda cadena de amargura, a toda atadura, esas influencias que no dejan a las personas estar en paz, que siempre molestan con malos pensamientos de no existir y que siempre están con resentimientos y odios del pasado. Si alguien ha sufrido incesto, escucha esto: tú no eres tu pasado, tú eres tu futuro. Tú no eres lo que te hicieron, tú eres el presente. Tú no eres lo que te robaron, tú eres de bendición hoy, porque has sido nueva criatura por esa sangre derramada en la cruz. Eres nuevo en Cristo Jesús. Y escucha con mucha atención esto: no estás contaminado espiritualmente por decisión propia, sino por una consecuencia del pecado del pasado. No estás definido por ese dolor que muchas veces cargas en tu interior y no te dejan en paz. Cristo puede sanar tu mente, sanar tu alma y tu identidad. Donde hay pecado, hay responsabilidad, pero donde hay arrepentimiento, hay perdón y libertad. La gracia de Dios no minimiza el pecado, pero lo perdona completamente cuando hay una redención genuina. El incesto sí deja consecuencias profundas, pero no tiene la última palabra en tu vida. El pasado puede influir, pero no te define. El trauma puede doler, pero no te puede gobernar toda la vida. La historia puede marcarte, pero no puede encadenarte eternamente. ¿Por qué? Porque en Cristo el pasado no manda, la herida no gobierna y la maldición no define. Solo Dios tiene la última palabra en tu vida, y esa palabra es libertad, restauración y vida nueva. Así, queridos hermanos, espero que este tema haya sido de ayuda y haya quitado esas dudas que muchos hermanos viven y tienen. Espero que este tema haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y los espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.